tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI o El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandísimos autores como El Quijote de Miguel de Cervantes o, por ejemplo, Sino el egipcio de Mica Balcari y otros autores que me han llamado la atención tanto como por lectora como por autora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire Moreno, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. También tenéis en mi canal otra conferencia anterior que se grabó y en la cual José Donaire hablaba del enigma de la montaña de Montserrat, y que os animo a escuchar porque es muy interesante y la verdad es que se aprende mucho, ¿no? Y luego tengo novelas espontáneas, es decir, mías, narradas de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que son evidentemente inéditas y que también podéis escuchar. Y ahora, siguiendo con el ciclo de las reseñas de las obras de grandes autores, os voy a hablar de un autor nacional no tan conocido como otros clásicos, como es Rafael Pérez y Pérez. Yo este autor no le conocía, pero ya es hora de que empecemos a hablar un poco de autores revelación, por lo menos para mí, como es La Villana. Este autor escribe muy bien, es un autor que, digamos, se ha especializado en novela histórica, sobre todo del norte de España, de Asturias, del reino de Asturias, y aquí nos habla la historia preciosa de una chica digna que se enamora de uno de los príncipes reinantes. Estamos hablando del reino de Asturias, el nacido reino de Asturias, con don Pelayo y todos los descendientes. Hay una lucha entre los dos príncipes de la casa. Por ejemplo, dice el escenario de esta novela, que enriquece ya vasto ciclo histórico el autor, es Cangas de Onís, donde fijaron su corte los primeros monarcas de la Reconquista. Transcurre los tiempos del reinado de Alfonso I el Católico. Sobre un fondo de época magistralmente descrito por Rafael Pérez y Pérez, se desarrolla un drama de amor en el que se enfrentan los príncipes Vinaramo y Fruela, hijos del rey Alfonso. Bueno, entonces, ¿quién es la villana? Solo después de extrañas aventuras y la muerte de uno de los principales protagonistas se descubre la relación de la villana con los personajes de sangre real. Pródiga en lances y adversos y afortunados en los que se entremezcla lo histórico e imaginativo, esta obra apasionada por su veracidad, su valor como documento de época y su emocionante intriga. La villana es la hija de uno de los príncipes, uno de los hijos del rey Alfonso, el católico, el príncipe Vimarano, bueno, y de por medio de las intrigas que siempre hay, por desgracia, de los palacios, cómo luchan entre sí los hermanos para hacerse con los tronos, para hacerse con el poder. Hay unos que apoyan a unos, apoyan a otros, pero lo más bonito es cómo está narrado, ¿no? Aquí descubres un poco la historia de España, porque, como decían los asturianos, de Asturias para abajo no es España. Bueno, es una forma de hablar, porque efectivamente la monarquía, yo diría que empezó cuando el rey, Alarico, Ataulfo, ¿no? Pero bueno, es verdad que don Pelayo era mucho don Pelayo, dicen que era el yerno de don Rodrigo Roderico, el último rey godo, y antes de cuando la invasión musulmana, en el 711 después de Cristo, pero que en Cangas de Onís, allí en Asturias, en Covadonga, es cuando les hacen frente a los moros y fundan el primer reino de Asturias, que duró hasta que fue absorbido, como todo el mundo sabe que ha leído la historia de España, por el reino de León, y después ya, empiezan otros reinos, el del condado de Navarra, el reino de Navarra, después el reino de Castilla y León se unen, y el reino de Portugal, y al final queda solo el reino de Granada, que lo conquistan los reyes católicos. Bueno, son muchos siglos hasta que finalmente aquí se inicia ya la Reconquista, pero aquí ya son los descendientes, ¿no?,
de ese rey don Pelayo. También aparece la reina Adosinda, que es la mujer de Silo, que era la nieta, si no recuerdo mal, la nieta o bisnieta de Pelayo, ¿no? Bueno, las mujeres no reinaban, pero eran de alguna manera las cónyuges y en este sentido las correinas, ¿no? Podríamos decir. Aquí en España solamente hemos tenido 2 reinas, con esta de ahora, pero bueno, en realidad como reinas, solamente hemos tenido a la reina Isabel la Católica e Isabel II. Después ya son reinas, bueno, consortes, como la reina Sofía de España con Juan Carlos I y luego la reina Leticia con Felipe VI, pero no reinas de por sí, ¿eh? Entonces, bueno, pues la Reconquista fue eso, una época de la historia muy movida, en la cual el mundo, bueno, Hispania, tenía que luchar contra los moros y hacerles frente. Y luego, bueno, se forma la marca hispánica con Carlos Martel, que era el abuelo del gran Carlomagno, y frenan la llegada hasta Francia, porque, bueno, ya, como ya sabemos, Almanzor fue el que destruyó la ciudad de Barcelona, pasó a cuchillo a más de 900 personas, bueno, fue una sangría, y poco a poco los hispanos pues empezaron a irlos tirando, ¿no?, para abajo. Hay la famosa batalla de las Navas de Tolosa en el siglo XIII, 1212, cuando ya es la primera derrota muy fuerte que sufren los moros, aunque hay otra evidentemente, pero esta es la decisiva. Siglo XIII ya es otro siglo. Convivieron en muchas ocasiones los moros con los cristianos. La prueba es la del Cid, siglo XI más o menos, que, bueno, él se le acusaba de que si tenía relación con los moros, y había una convivencia y no había ningún problema en principio. Ahora, también es verdad que entre ellos no se podían ver, los sufíes con los otros, los almohades con los almoráves. Bueno, es que dependían o tenían intereses creados, ¿no? Y luego ya, pues claro, el siglo XV ya con los reyes católicos es cuando echan al último emir de Granada, Boabdil el Chico, como lo sabe todo el mundo, se va a las Alpujarras y evidentemente ya se forma lo que sería España, Reino de España. A partir de los reyes católicos se unen los 2 reinos más grandes, el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, y ya está formada España. El único reino que está un poco así al aire es el Reino de Portugal, que también estaba relacionado, luego se relacionó ya con los reyes católicos, y el Reino de Navarra, que vuelve a recuperarlo el rey Fernando. Entonces se configura España. Pero en el momento en que estamos hablando ya del siglo VIII, siglo IX, siglo VIII, bueno, mejor, la época esta del Reino de Asturias era un mundo distinto. Pero aquí este autor lo hace de una manera muy bonita, ¿no? Rafael Pérez y Pérez es un autor que escribe con mucha delicadeza, la historia la sabe muy bien, está muy documentado, este autor, y luego tiene otras obras, La Masía del Buen Amor, Yolanda, Jimeno de Alasúa, El Sobre Azul, Caminos Torcidos, El Navegante, La Beata Zara, El Duende del Palacio. Bueno, todas estas son obras históricas y que también para mí me parece una revelación este autor, ¿no? Yo no lo conocía, pero me ha gustado mucho. Lo he leído muchas veces. La villana es Ermensinda, ¿no?, la hija del príncipe Mimarano, y bueno, al final encuentra al padre. Es una obra que hay que leerla con mucho cuidado, se aprende mucho. La historia narrada así es mucho más fácil de entender. De hecho, es más fácil enseñarla así que, bueno, los hechos históricos, al que no ama la historia le llegan a cansar seguramente, pero no en forma de novela. En forma de novela entra mejor, es como las películas, ¿no? Hay profesores que, bueno, yo recuerdo alguno que nos enseñaba la historia y nos ponían una película, y así también te entraba mucho más. Y que es verdad esto, ¿no? Esto entra mucho más. Cuando tú ves los personajes moviéndose, te vas quedando los diálogos, te vas prestando más atención, porque las imágenes te entran mucho más. Y entonces, pues bueno, esta historia es muy bonita y se aprende mucho, ¿no? La villana, y además lo escribe muy bien. Escribe aquella historia en la que, bueno, la mujer, la que era noble, pues muchas veces sufría casi más que las campesinas, aunque parezca una cosa rara, ¿no?, una contradicción,
porque tenía que estar como una peonza que la llevaban de un lado para otro. Yo esto también lo escribí en un libro mío que se llama La cautiva de Til, en un relato que escribí, en la cual la princesa Albiona iba de un lado para otro. ¿Por qué? Pues porque ella lo dice, ¿no?, en la obra: yo no soy más que una pieza que mueven de un lado para otro y que interesa porque soy princesa, no porque sea importante, o sea, no porque yo sea un ser humano, sino porque lo único que se fija en esto, y yo quisiera ser una campesina, una chica sencilla, para poder elegir el amor que yo quiera y tal. Bueno, pues en este caso sí podían ser más felices, pero no olvidemos que por otro lado estaba el famoso derecho de pernada, que era horrible, que está muy bien interpretado en El Señor de la Guerra con Charlton Heston, y que evidentemente, bueno, pues la que era campesina, pues por desgracia había esta barbaridad de que el señor pues se quedaba con la novia y pasaba la noche de bodas con ella y luego la entregaba otra vez al marido. Entonces una barbarie, un salvajismo, pero que bueno, luego la iglesia empezó a protestar, pero en un principio, acordémonos de la película esa famosa de Señor de la Guerra, que además os animo a verla, es tremenda, pero que habla de este tema, ¿no? De hecho es el argumento de la película. Es el siglo VIII, el siglo IX, bueno, siglo X, y todavía pervivía, ¿no?, esta costumbre. Afortunadamente se quitó, porque esto era un escándalo y un salvajismo, que esto Dios no lo quiere, pero bueno, demuestra hasta qué punto el privilegio todavía estaba ahí. Y de hecho, hay una obra que se llama El sabueso de los Baskerville, que también he hecho yo una reseña, que es de Sherlock Holmes, y habla de esto. Habla de esto, ¿no? Todavía esa cosa. Hay otras películas que también hablan de lo mismo, y la cual, bueno, pues había esta cosa. El que se rebelaba le mataban, y bueno, pues como no tenían dónde salir, pues muchas veces tenían que someterse, y había verdaderas barbaridades. Luego había los bastardos, porque a lo mejor la dejaba embarazada el señor, pero ya no se hacía cargo de él o de ella. Y bueno, era una cosa horrible, ¿no? Yo también la abordo este tema en El noble plebeyo, ¿no? Cuando hablo de esto, de que, bueno, una de las chicas fue de Mariana, la madre fue forzada y por el derecho famoso de pernada, y tuvo a su hija. Y luego la hija se tuvo que ir a vivir con unos siervos. Bueno, total, que es un tema muy fuerte, un tema horrible, pero que existía. Y bueno, un poco los desmanes que hacían muchos aristócratas, que luego fue lo que les dio muy mala fama, porque ni todos eran así, ni tampoco es verdad que el campesino era un santo. No, son las personas, no, ni los títulos ni la categoría, es la persona, la que tenga la condición humana. Y esto es un poco lo que quería hablar de este libro tan bonito como es La villana. Y que bueno, os animo a que lo leáis, Rafael Pérez y Pérez, que es muy bonito, ¿no?